Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Voy a levantar la persiana imaginaria como todas las noches y quiero presentarles al equipo completo. Vuelve Adriana Amado. Muy bien, Adriana. ¿Cómo están? Saluda como Evita, sí, con rotación de cadera. La reina de la primavera. Exactamente. La reina de la primavera. Miss, Tenés que rotar Miss el codo. Universo. Está muy bien. Como Miss Universo. Es muy Sí. universo, sí. Reina Isabel. Está Pablo de León. ¿Cómo estás? ¿Podés rotar la computadora y que la gente sufra conmigo? Rotalo, por favor. Tiene el té sobre el teclado. Dale, por favor, haz eso. No está sobre el teclado. Sí, no hacelo, estás mostralo. sobre el El teclado. tipo Está está acostado. loco. Estás loco de León. Pero no me retan si lo pongo acá. Yo no tengo ningún es problema. una cosa tremenda. Está Osvaldo Bazán ¿Qué tal? Buenas noches. y está Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, terminó la alegría y empieza algo que no es claramente alegría. Y ustedes dicen, escasez de vacunas hay. Vacuna Gate hubo. Llegada de vacunas, sí, pero hay 3% de argentinos vacunados con el esquema completo. Entonces vos decís, en este contexto donde el horno no está para bollos y donde realmente el gobierno cometió errores, impericias y algunos con cuestionamiento moral muy fuerte como el Vacuna Gate, vos decís, por lo menos no agreguemos leña al fuego, no irritemos más a la ciudadanía. Ayer Zanini, el procurador, el abogado, digamos, el que representa al Estado, habló y vean lo que dijo, ¿eh? Ahí está lo que dijo Zanini. No me arrepiento de este amor de haberme vacunado. Procurador del Tesoro Nacional es una posición importantísima y además él de máxima proximidad con Cristina. Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme y después les quiero mostrar algo más. Empecemos con esto, ¿no? Se olvidó de la esposa, por empezar, ¿no? Sí. Porque su esposa también se vacunó. Porque él se defendió diciendo yo soy personal estratégico de alguna manera. Pero la esposa no lo es. Decisional. Usó la palabra personal decisional. Decisional, pero la esposa no es decisional y también ¿Quién es la esposa y por qué se vacunó en teoría? La esposa de Zanini es la esposa de Zanini, nada más. La esposa de un hombre poderoso, la esposa de el hombre del que fue la espada legal y técnica jurídica de Cristina en los 8 años, el hombre que cenaba todas las noches con Cristina y con Néstor en vida, que cenaba todas las noches con Cristina y con Néstor. Ese es el verdadero poder de Carlos Zanini. Y Carlos Zanini se vacunó de la misma manera que se vacunaron todos los vacunados VIP. Porque cuando el gobierno difunde la lista de los vacunados VIP, Carlos Alberto Zanini estaba ahí. Con lo cual no hay ninguna razón para que el señor procurador del Tesoro se haya salteado la cola y se haya vacunado. Y ayer haya demostrado con un acto de soberbia vergonzosa, cuando hay muy poca gente en la Argentina que se ha vacunado, él sigue sosteniendo y defendiéndolo a Berbisky. Un hombre que casi se ha tenido que esconder y salió a defenderlo a Berbisky. Ahí vamos con eso, porque Nos enteramos es que la esposa tiene decisión sobre Zanini. Claro. Porque si es personal decisivo, decisional, debe ser porque ella lo manda a él. Y no porque ella. les recuerdo algo, porque en el medio de su declaración menciona esa famosa resolución que establece las fases de esta prioridad de vacunación. En esa resolución que menciona, que además la usó para legitimar, tengo derecho porque yo estaba como personal estratégico en esa resolución. Pero él no se vacunó, Adri, como personal estratégico, que ya es muy opinable. Claro. Se vacunó. Se vacunó como personal de salud. Bueno, a eso quería llegar. Esa resolución hablaba que para cubrir a todo ese personal de riesgo, la Argentina necesitaba 54 millones de dosis. Hasta ahora se dieron 9 millones y tantas, con lo cual esas cantidades de aplicaciones que establecía la resolución solo fueron cubiertas un 17%, con lo cual más improcedente estar, porque de hecho hay, por ejemplo, de los grupos estratégicos, como lo de las comorbilidades, que él también se sumó a ese grupo, solo el 4% recibe. Pero por eso, vamos a ver, un pasito más atrás. Viste que se va sumando gente a la sala, como cuando estás en el cine, y empezó ya hace 3 minutos, 4 el programa. Recién te sentás, te cuento de lo que estamos hablando. Viste que el gobierno está tratando de decir que el Vacuna Gate o los vacunados VIP fueron 40, 50, 60 casos máximo y quiere soterrar el tema abajo de la... y no quiere que se hable más. Bueno, Zanini ayer fue a la televisión, fue a C5N
y dijo no solamente que no se arrepiente, sino que debió haberse sacado una foto vacunándose. Prácticamente estuvo a un paso de pedir un operativo clamor por su vacuna. Miren lo que dijo Zanini, sacudiendo: me arrepiento de no haberme sacado la foto. ¿Vieron la foto clásica de la gente en una silla, la enfermera o el enfermero vacunándote y los dedos en B? Eso es lo que dice y es lo que Pablo de León menciona. Una provocación injustificada cuando a lo mejor vos tenés a un pariente que necesita la vacuna, que está con comorbilidades y más, y no tiene y no le llega, o tiene la primera dosis y está rezando y mirando el cielo a ver si viene un avión. O mucho peor, se murió. O mucho peor, se murió porque estaba vacunado. O se murió. Entonces, ahí hay un exceso de soberbia, Diego, que es difícil de entender. Hay un elemento además de contradicción muy fuerte. Si era defendible lo de él, si él se vacunó legalmente y Berbisky también le correspondía, ¿por qué lo echaron a Ginés? El ministro de Salud debería seguir en su puesto. Ginés hizo bien al vacunar a Zanini, se hizo bien al vacunar a Berbisky. Ginés, que para el que quiera escucharlo, dice o piensa, y dicen sus allegados: me arrojaron por la ventana. Pero Zanini debió haberle pedido perdón. Pero no solamente no pidió perdón, sino que vean lo que dijo sobre Horacio Berbisky. A ver si lo podemos ver. Lo vamos a tener exactamente. No hemos cometido ninguna violación de normas, negación serial de todo. Y esto es delicatessen, ya es como la frutilla de la torta de la impunidad. A Berbisky le dije: estás equivocado, Horacio, no tenés que actuar con culpa, porque vos tenés derecho a eso. Sos una personalidad. Claro, le está diciendo, Berbisky dijo que no se daba la segunda dosis. Es más, algunos dicen que en el Posadas ni siquiera lo querían recibir para darse la segunda dosis, por eso se la dio, por eso la primera se la dio en el Ministerio de Salud. Pero aparte de decirle a Berbisky, a un periodista muy cercano a Cristina, sos una personalidad. Entonces yo me pregunto, a la soberbia esta de que el procurador del Tesoro se abusa de su situación, de su cercanía a Cristina, a tener que vacunarse, ahora determinan que hay unas personalidades. Y que las personalidades... La categoría, digamos, en el choice del formulario, vos tenés que llenar: ¿por qué me estoy vacunando? ¿Porque soy esencial? ¿Porque soy personal de salud? ¿O personalidad? Exacto. Acaba de nacer una categoría que sería gracioso si no fuera indignante. Y lo es, ¿por qué? Porque inclusive va sobre Berbisky, que había mostrado una suerte de arrepentimiento y que lo decía y lo hacía circular y lo dejaba ver. Le costó ahí su posición en el CELS también, en la titularidad. Hubo mucho ruido con eso. Voy de vuelta. Le costó la posición a Ginés González García, un ministro de los que larga con Alberto Fernández, muy fuerte, muy validado en el principio de la gestión. Se cae Ginés o lo arrojan. Y exactamente tiene que ver con aquellas declaraciones de Berbisky. Y ahora aparece Carlos Zanini diciéndole: no sientas culpa si vos sos una personalidad. Y entonces vos estás del otro lado y decís: ¿y yo qué soy? Y mi viejo que no se vacunó, y mi vieja y no sé quién. Aún peor, Zanini dijo: no violamos ninguna norma. Él es el jefe de los abogados del gobierno, del Estado, y él debería saber que sí violaron la norma. Bueno, porque si vos mentís y te haces vacunar como personal de salud cuando no lo sos, estás violando una norma. Cuando vacunás a alguien como si fuera personal de salud, pero es una personalidad, nos enteramos ahora, también violás la norma. ¿Con qué derecho fue Zanini después a la Corte a reclamar que se cierren las escuelas en la ciudad? Así le fue, con la presentación a Zanini. Pero el presidente dijo, pocos días después de esto, en México, dijo: esto no es delito porque no está tipificado. Acá solamente alguien se adelantó en la cola. Una cola que en realidad no existe porque lo que no hay son vacunas. O sea, si hubiera vacunas, hay una cola para las vacunas, pero no hay vacunas. El presidente dijo esto, y recordaba lo que hablábamos ayer sobre el presidente, sobre lo que le pasó en España, que le dijeron lo que le dijeron al lado. Pedro Sánchez dijo: una ley ordinaria no puede estar encima de la Constitución, refiriéndose a su problemática en España. Pero México, tenía al lado Alberto, que tiene la misma problemática en Argentina. Pero ya le pasó, porque cuando estuvo en México, AMLO, el presidente mexicano, le dijo: acá no hay vacunatorios VIP. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Se lo dijo teniéndolo al lado. O sea, cada vez que va y tiene un presidente al lado, el presidente que está al lado dice: ojo, yo no tengo nada que ver con las cosas que están haciendo en Argentina. Pero es muy loco. Berbisky publicó al domingo siguiente de todo el escándalo en el cohete a la luna que se arrepentía y dio toda una serie de explicaciones intentando reparar. Después, digamos, intentó algo. Bueno, pero... Y viene
tiempo después Carlos Zanini a decir, vos no cometiste ningún error, ni sientas culpa, y faltó decir, no pidas perdón porque vos no cometiste ningún delito, porque sos una personalidad. Entonces ahí aparece nuevamente la idea de casta, ¿no? Como una realeza. Eso te iba a decir, porque de hecho vos decís que es ilegal. Los asiste cierta lógica, porque de hecho esta resolución tiene como error que es lo suficientemente ambigua para admitir todas estas interpretaciones. Pero si vos te anotás como personal de salud y no lo sos, no hay mucha ambigüedad posible. Hay una mentira. Y una mentira es violar una norma. Le guste a quien le guste. Por supuesto, no está tipificado en el Código Penal. Pero no todas las leyes están en el Código Penal. Igual está muy bien lo que estás diciendo, porque lo que hizo el señor Procurador del Tesoro, vamos a decirle lo que es, porque es un funcionario público que cobra un sueldo público, fue mentir. Mintió diciendo soy personal de salud. Y hay una jueza federal, la doctora Capuchetti. ¿Qué va a hacer la doctora Capuchetti con esta causa que no es raro que esté quietita, dormida, planchada? ¿Por qué tenemos que discutir esto? Y hay una cuestión que desde el oficialismo se está mirando y se señaló estos días a Mauricio Macri por su vacunación, ¿no es cierto? Decían, se vacuna. Ahora digo, es discutible, a mí me parece mal personalmente que Macri se haya vacunado. ¿Por qué? Porque fue presidente de la Nación y porque había dicho que se iba a vacunar último después. Ahora, no se coló Macri, estuvo en los Estados Unidos, fue a una farmacia, se vacunó con la Johnson & Johnson. Podemos discutir desde una cuestión distinta, pero no hay ningún delito, no se le puede significar ningún hecho delictual. Política, Pablo, yo te entiendo el punto. Él fue presidente y dijo algo. Ahora, desde lo ético y moral, viajar a Estados Unidos y vacunarte, ¿cuál es la parte? Por eso mismo, no le sacó la vacuna a nadie. Zanini sí le sacó la vacuna a nadie. ¿A quién? Fundamentalmente a los enfermeros que hoy en su día están reclamando por salario y porque no todos están vacunados. Y el señor Zanini se vacunó mintiendo, siendo funcionario público, mintiendo y robándole la vacuna a un personal de salud. Y no solo eso, la ministra de Salud dijo que estaba bien vacunado. La ministra de Salud dijo que estaba bien vacunado y siguió siendo ministra de Salud. Digo, aquello que hizo Ginés por el cual se quedó sin trabajo, la ministra actual de Salud lo convalidó sin ningún inconveniente. Pero me parece que lo que pasa con la peste es, lo sabíamos ya desde el año pasado, lo único que hace es desnudar cosas que venían desde siempre, porque se aprovechasen de sus privilegios. No es algo que vivan como una casta, que consideran que tengan mayores derechos que nosotros, no es algo que nos enteremos ahora. Ahora queda más claro, nada más. Bien, está con nosotros también Pablo Secchi, que es el director ejecutivo de Poder Ciudadano, es una ONG que investiga corrupción y trata de ayudar e implementar parámetros de transparencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ustedes investigaron costos de vacunas, cantidad, procedimientos de compra, etcétera, y ya hablaremos de eso. Danos una primera impresión de esta noticia de Zanini diciendo, no me equivoqué el remedio, me equivoqué la dosis, debía haber aplicado una dosis mayor. ¿A qué me refiero? Me tendría que haber sacado la foto vacunándome. Nos parece que hay muchísimos condimentos en lo que dijo en la nota de ayer. En primer lugar, que no solamente se vacunó él, sino como decían, se vacunó él y diciendo que era personal de salud. Ahí hay una mentira flagrante del funcionario. Por el otro lado, vacunó a la esposa y por el otro lado defendió una vacunación VIP, como dijeron que fue el caso de Berbisky. Me parece que hay algo importantísimo acá, que es, podía haber una decisión presidencial mediante un decreto diciendo se va a vacunar a estas personas. Se va a vacunar al presidente de la Nación, a la vicepresidenta, a los ministros, a los subsecretarios, hasta donde quiera llegar el presidente. Después lo podíamos discutir acá, si estaba bien, si estaba mal, hasta dónde se debía llegar, pero eso no existió, ¿sí? Entonces el jefe de los abogados del Estado fue y se vacunó, mintiendo, porque no existía una reglamentación al respecto, mintiendo diciendo soy personal de salud. Me parece que ahí está el gran tema que decía Rolo recién. Y también hay que analizar si no hay una malversación de fondos públicos en este caso, porque la vacuna no deja de ser un fondo público, no deja de salir del presupuesto nacional. Entonces, se utilizó un cargo público para conseguir un beneficio personal. Y eso es lo que la justicia tiene que investigar. Bien, te agrego este dato, más allá de las cuestiones técnicas, las cuestiones legales. ¿Por qué alguien diría algo de estas características como dijo Zanini? Digamos, ¿te llama la atención que haya dicho, no, yo me tendría que haber... No es que estuvo mal, estuvo bien y me tendría que haber sacado la foto? ¿Qué llevaría a alguien a decir una cosa así?
cuando sabemos todos lo que pasó y el costo político que tuvo para el gobierno esta vacunación VIP? A mí me llama la atención que dos cosas. Primero, que no se pueda pedir perdón en la Argentina, que desde la clase política es muy difícil decir, sí, me equivoqué, acá está el error, me vacuné cuando no me tenía que vacunar. Él mismo se podía cubrir, porque él podía decir, bueno, soy funcionario público, y se terminó la discusión ahí. Y por otro lado, que no se trabaje más en este tema de la comunicación de las vacunas, ¿sí? Y que un funcionario no pueda terminar con el tema y decir, acá es donde me parece que surge tu pregunta, la sospecha política de, bueno, ¿por qué sale Zanini a decir esto en este momento? Si el tema había sido el 22 de enero y podía decir, bueno, sí, pido disculpas, ya nos arrepentimos y seguimos para adelante con una vacunación ejemplar, si quería decir algo. Porque además siempre se dice Carlos Zanini cerebro jurídico, pero además es cerebro ideológico. Es escuchar a Zanini en este tipo de declaraciones, es ver en carne viva y sin filtros cómo están el kirchnerismo percibiendo el asunto realmente. Por eso es tan impactante, porque ni siquiera tiene el velo de lo políticamente correcto para intentar reparar. Por eso es tan chocante decir, Horacio, no sientas culpa. Si sos de los nuestros no podés sentir culpa. Esto explica también un montón de actitudes. La actitud de Donda, por ejemplo, que hemos visto, el asunto de negrear a su empleada doméstica y ofrecerle un trabajo en el Estado para que con eso pagar una indemnización. Digo, hay un montón de cosas que todo el tiempo toman como privilegio y lo toman naturalmente. Yo creo que es importante, estaban muy bien las imágenes que estábamos viendo de fondo, que era Zanini saliendo el día que salía después de estar preso, que fue liberado, preso por el tema de la causa del memorándum con Irán. Zanini yo creo que vive como una reivindicación. Entonces fue a dar un reportaje en el cual defendió esto, dijo, me arrepiento de no haber sacado una foto, Horacio, como decía, sos de los nuestros, tranquilos, y de paso lo vapuleó a Guzmán un poquito y le dijo, más o menos, vos quién sos para sacar a uno de los nuestros. Entonces me parece que acá Zanini, que viene, repito, de un golpe duro, porque la presentación de él, la defensa de él ante la Corte con el tema de la discusión del decreto, de la cuestión de las clases, le salió muy mal. Entonces salió a marcar la cancha. Y es raro que un procurador del Tesoro dé una declaración política. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque ha sido el hombre que cenó con Néstor Kirchner durante todo su mandato y con Cristina, y durante los mandatos de Cristina, siendo su secretario legal y técnico. Su espada en la defensa legal, y hoy sale a hacer una defensa y a mostrar que el kirchnerismo es el que domina la escena, que fue un poco lo que le dijo. Candidato a vicepresidente de la Nación fue también, no nos olvidemos de candidato, no era candidato, era la pulsera electrónica que le estaban poniendo a Scioli. ¿Te acordás? Dijeron, Scioli, tenemos la joya humana, prestanos tu tobillo. Se llama Carlos Zanini. Ahí lo tenés. Y se lo abrocharon. Ahora, también le marca la cancha a la investigación judicial, porque si la jueza federal Capuchetti realmente estuviera investigando el vacunatorio VIP, lo debería haber citado a declarar como testigo, porque es un hombre que ya ejerció una confesión ayer en la televisión. Dijo, yo me vacuné y está bien. ¿Saben qué pasó? El punto es que todavía no sabemos cuántas vacunas se dieron, cuántos fueron vacunas VIP. Es decir, recuerden que el 22 de enero, cuando salta todo esto, ni siquiera sabíamos cuántas vacunas habían llegado. Es decir, no hay información de todo este tema y sigue sin haberla. A ver, pero a propósito, ¿ustedes tienen información desde Poder Ciudadano de las compras de vacunas? ¿Qué están viendo ustedes? No sobre las compras de vacunas. Nosotros hicimos 2 pedidos de información que fueron respondidos muy parcialmente, solamente con el precio de la vacuna y la cantidad, que son los datos que andan dando vuelta por todos lados, pero no pudimos obtener los contratos, ni efectivamente cuándo llegan, ni cuáles son las condiciones con las cuales el Estado negoció. Y se habla mucho de, bueno, la famosa ley que cuida, que tiene que proteger a las farmacéuticas, pero en otros países de a poquito van apareciendo los contratos. Yo leí ayer en el contrato de la vacuna rusa con Guatemala, y es un contrato que ya es público, que ya se conoce, y en Argentina... Pero ¿no hay contratos o no te los muestran? No, contratos hay, pero lo que nos responden es, no te podemos dar esta información porque hay una ley que protege este tipo de información y protege específicamente esta situación en particular. Pero esto se dio el año pasado con muchísimas cosas durante la pandemia, por ejemplo, con todas las compras que hizo el Estado en cuanto al COVID y la respuesta al COVID. Hay muchísima opacidad y esto fue lo que nosotros venimos demostrando desde el año pasado. Pero Pablo, espera, yo recuerdo el contrato de Chevron que todo el mundo dijo, no, ni preguntes. Exacto. Nada. Porque encima que viene Chevron, no lo espantemos. ¿Se acuerdan Vaca Muerta? Es decir, bueno, un sapo, un sándwich de sapo, bueno, y toda la clase política se lo engulló.
Ahora vos estás diciendo que no se sabe en compra, no sé, de test, de hisopados, de insumos. ¿No hay información sobre respiradores. eso? Nosotros tuvimos que hacer un trabajo en profundidad, ir hospital por hospital, ministerio por ministerio, cuando hay un sitio que se llama Comprar AR, donde debería estar toda la información publicada. Nosotros tuvimos que ir investigando página web por página web para saber que se gastaron 25.000 millones de pesos durante todo el año pasado para dar respuesta al COVID. Y creemos que solamente tenemos el 40% de la información. Con lo cual, un mantra que nosotros repetimos desde el año pasado, por supuesto que se tiene que dar respuesta inmediata y las compras tienen que ser directas en el medio de una pandemia, porque nadie puede esperar una licitación para respiradores que pueden llegar a tardar un año. El argumento es, Pero esto es una subasta. Si hay que pagar más caro para que no haya muertos, pagaremos más Más allá caro. de eso, la respuesta tiene que ser inmediata y tiene que ser de emergencia, pero el sistema de control también tiene que ser de emergencia. Y el año pasado nosotros le pedimos a la Auditoría General de la Nación que controle las compras. El presidente de la auditoría intentó llevar adelante esa propuesta y el oficialismo le dijo que no, que a partir de este año recién van a ver lo que sucedió el año pasado. Con lo cual estamos atrasados con los problemas directamente. Igual O sea, me parece ¿se que entiende lo que estamos hablando? Es decir, hay una proporción que dirás vos, Pablo, cuánto es, de compras del Estado, etcétera, de productos y servicios, que yo recuerdo que era un porcentaje muy importante del gasto total, a donde no hay acceso. Entonces es como tu administración de consorcio de tu edificio, digamos, tiene un gasto enorme, vos no sabés porque no está imputado a nada, y parte de tus expensas, es decir, de tus impuestos, va ahí y nadie lo puede ver. Hay un acceso muy limitado, hay que buscarlo, hay que bucear, hay que saber del tema. Un ciudadano de a pie, como decimos nosotros, no puede encontrar ese tipo de información. Y algo más, se utilizó a la pandemia como excusa para comprar otras cosas. Por ejemplo, por licitación directa, y esto lo tenemos comprobado, bozales para perros de la policía o computadoras para una universidad. No, pero repetilo en cámara lenta. Pero Con la que excusa también- del decreto presidencial de la emergencia, con lo cual no hay que ir a licitación, se utilizó este decreto para comprar otras cosas, por ejemplo, bozales para perros de la policía. Pero por este ítem que parece, digamos, una línea de guión de Tarico, ¿por qué iban a sobrefacturar bozales de perros de la policía? No sé, ¿cuál es la singularidad de esa La verdad que no compra? lo sabemos, pero seguramente para hacer una compra muchísimo más rápida. Ok. Si Poder Ciudadano no realizaba esta base de datos, todo este tipo de información no se sabía, porque el Estado la ha terminado de ocultar y no la llevó por los canales normales, que hubiese sido ponerlo en una simple página web donde decir compramos todo esto porque estamos en una emergencia y lo teníamos que comprar. Auditoría General de la Nación, venga y contrólelo a ver si está todo bien. El año Ahora, pasado hubo un escándalo muy fuerte en La Plata con Claudio Morgado, no sé si lo recuerdan, que él denunció que lo habían estafado cuando estaba comprando 20.000 guantes de látex. Claro, lo que surgió como sospecha era, acá está comprando los guantes de látex a un privado para vendérselos al Estado. El que dijo, no, yo los estaba comprando para donarlos y me estafaron en la compra-venta. Pero ahí surgió como una punta del iceberg de que había mucha gente interesada en comprar insumos médicos, y estamos hablando de guantes de látex, para, de alguna manera, hacérselos llegar al Estado, uno podía suponer con algún sobreprecio. Este era tal el nivel de descontrol, eso salió por un hecho policial, porque había una estafa en el medio. Bien, yo diría, uno ve como en el Estado, no sé si es siempre así en todos los países, acá seguro como este esquema panóptico de te pueden ver y te pueden revisar todos tus datos, es decir, vos podés ser visto, pero no podés ver los gastos de los que sí te ven. ¿Se avanzó algo en los últimos años para que esta opacidad se ponga más transparente? Se ha avanzado mucho porque tenemos leyes de acceso a la información pública, hay páginas web donde está la información. Y déjame incluso, vamos a darle el beneficio de la duda. Vos el primer mes de pandemia, el segundo, el tercero, podés tener un quilombo terrible en el cual decir, bueno, tenemos que dar soluciones, hagamos esto, se nos filtra esto. Estamos a un año ya de que esto comenzó y todo sigue exactamente igual. Por eso llama mucho la atención el tema de los hisopados en Ezeiza que destapa Diego Cabot en La Nación, porque no había pasado, como vos decís, yo entiendo que hubiera pasado una locura así cuando vos decís, hagamos algo en Ezeiza, ¿dónde tenemos? Claro. Vemos y después, bueno, yo qué sé. Ahora, esto pasó bastante tiempo y rápidamente se terminó entrando Estambulián. Pero me parece importante recordar el primer hecho de todo esto, que se sigue sin develar, es por qué no cerramos con Pfizer. Le hubiera resuelto un problema político incluso al gobierno espectacular, porque vos imaginate, si hubieran cerrado con Pfizer y hubieran venido vamos a poner 10 millones, 5 millones de vacunas en diciembre, hubiera modificado
hasta la escena política de este gobierno. ¿Ustedes tienen alguna teoría o alguna información? La teoría siempre es más divertida que la información, pero... No, mirá, nosotros cuando preguntamos por las vacunas, que hicimos un montón de preguntas sobre el contrato en particular, nos dijeron que hasta que no nos podían decir quiénes eran los funcionarios que estaban negociando. Así que imagínate que podamos llegar a tener alguna información sobre por qué no vino o por qué vino Pfizer. Ahora, te Bien. pueden decir que es de todo el mundo, que todo el mundo tuvo que hacer la emergencia. Digo, ¿esto es tan así? ¿Qué está pasando en otras partes con estas mismas cosas? Bueno, hay de todo. Tenés países que son transparentes por naturaleza y muestran absolutamente todo, y tenés otros países que están muy parecidos a nosotros y dan una respuesta bastante desprolija en materia de transparencia a una emergencia. Yo lo que creo es que tuvimos el tiempo suficiente como para ser transparentes en algo que por primera vez nos afecta a absolutamente todos los argentinos. Pablo, muchas gracias. A ustedes. Voy al otro Pablo. Sí. La Cancillería, Felipe Solá, Medio Oriente, Hamas, misiles, Israel. Hubo ahí y sigue habiendo un conflicto por lo que dijo la Cancillería argentina, cómo tomó posición sobre este conflicto, ¿no? Sobre los lanzamientos de misiles, pero no menciona Hamas y no menciona tampoco que es una organización terrorista, lo omite. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo se defendió hoy el gobierno de las críticas? Bueno, hoy el presidente de la Nación, que está en una gira, contestó algunas preguntas en el sitio portal Infobae, le dijo que habían tomado una resolución de la ONU y que habían tomado casi calcado esas manifestaciones y que por eso va esa definición. Pero claramente esto generó un problema político importante, un nivel de reacciones en la Argentina importante. La DAIA, un montón de organizaciones vinculadas a la comunidad judía, pero también la propia embajadora de Israel. O sea, generó un verdadero problema y, como decíamos ayer, un verdadero problema mientras el presidente estaba en España y estaba en Francia, con lo cual, digo, vuelve a mostrar las dificultades que tiene claramente el canciller Felipe Solá para determinar políticas, y claramente todo esto apareció una vez más, todo teñido por lo que es la influencia del pensamiento del Instituto Patria. Sí, y yo quiero ver si es solamente Instituto Patria o si es algo que además piensa verdaderamente Felipe Solá. Yo no te lo puedo decir, pero recordemos que la frase de la discordia era algo así como que había un uso desproporcionado de Israel de la fuerza contra los palestinos, que en este caso, bueno, insisto, es Hamas, desconociendo los lanzamientos de misiles, cientos de misiles, y desconociendo la característica de organización terrorista, como si se estuviera oprimiendo al pueblo palestino, ¿no? En esa caracterización de opresor oprimido. El que ha dejado de ser Juan Domingo es Biden, porque Biden hoy se comunicó con Netanyahu y le dijo: Israel tiene derecho a defenderse de la violencia que está sufriendo. Así que no va más. No es más Juan Domingo Biden. Diego Velar, bienvenido. Buenas noches. Bien, ¿cuál es tu mirada sobre el comunicado de la Cancillería? Yo diría que en principio, si no tenían claro qué decir, era mejor no decir nada, porque si uno escucha a la embajadora de Israel o al embajador de Palestina, tenemos embajada de Palestina en Buenos Aires, los dos manifestaron su desagrado con el comunicado, ¿no? O sea, realmente ni los embajadores de Israel ni de Palestina en la Argentina estaban esperando un comunicado. ¿Para qué un comunicado? Bueno, esto demuestra una vocación de expresar un pensamiento. Pero no enseñanos esto, digamos. Dado un conflicto, ¿todos los países están obligados a emitir o a fijar posición con un comunicado? No, de ninguna manera. Yo creo que hasta en el marco de un debate, dentro de una cancillería, el tema de la situación en Medio Oriente es un tema muy complicado, sin lugar a dudas, uno está frente a un momento muy caliente. Yo creo que la buena posición, si hay un debate, era no emitir siquiera un comunicado, porque no existía, nosotros no somos parte, no determinamos nada, no había ningún motivo salvo la expresión ideológica de querer hacerlo. Pero espera, Alberto Fernández dijo: nosotros casi, no dijo estas palabras, pero hicimos copy-paste de la declaración de la ONU. No hay declaración de la ONU. Y hasta hay párrafos parecidos. Dijimos, no es nosotros, fíjense, hablen con la ONU si no les apetece el comunicado. No hay una declaración de la ONU. Creo que recién mañana lo van a tratar en el Consejo de Seguridad. Hubo una declaración inicial
del secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, haciendo referencia a una situación muy complicada y larga que no tiene que ver con este comunicado. Y no hubo pronunciamiento de la ONU. Pero si están mostrando uno, Rolo, están mostrando un comunicado. Una declaración del secretario general, Exacto. como bien No es un cita documento Diego, oficial. pero no es un documento oficial y la verdad que los términos no son los mismos. No. Habla de preocupación por la escalada de violencia. ¿Vos lo tenés ahí? Sí, está acá. A ver, dale. Dice, el secretario general está profundamente preocupado por las graves escaladas en el territorio palestino ocupado e Israel, incluida la última escalada en Gaza, que se suma al aumento de las tensiones y la violencia en la Jerusalén oriental ocupada. Le entristece profundamente enterarse del número cada vez mayor de víctimas, incluidos niños, de los ataques aéreos israelíes en Gaza y de las muertes israelíes por cohetes lanzados desde Gaza. Sigue así el tono, digo, siempre está marcando que hay una preocupación por una violencia creciente. Lo único que podría equipararse es esta frase. Las fuerzas de seguridad israelíes deben ejercer la máxima moderación y calibrar su uso de la fuerza. No habla de excesos, habla de calibrar. Pero Dice, sí, el gobierno dice, pero queda sugerido. Si hay que calibrar, que es porque podría haber una desproporción. pero Diego a continuación Cherry dice, picks. el lanzamiento indiscriminado de cohetes y morteros contra centros de población israelíes es inaceptable. Está hablando acá de Bueno, por moderar eso. la violencia de las dos partes. Entonces lo que vemos ahí es que está seleccionado el párrafo conveniente a lo que va en sintonía con la ideología de una parte del gobierno, por lo menos. Hubo una decisión ideológica bastante tradicional. ¿Cómo se sintetiza ideológicamente Yo la posición diría del gobierno? que la posición ideológica adoptada es Israel es el ocupante, es el malo de la película, hay un pueblo víctima, que es el pueblo palestino, por lo tanto partimos de la base que hay abuso, no lo tenemos que medir, no tenemos que investigar si hubo o no exceso, hoy no lo sabe el que emitió el comunicado, el canciller o el propio presidente. No tienen ninguna forma de evaluar si hay o no exceso. ¿Por qué plantean el exceso? Porque es una definición. Hay uno que abusa del otro. Entonces, el hay un opresor y el abusado, oprimido. El opresor y el oprimido. Pero Esta es la ideología que está detrás del comunicado. ¿Y esa posición ideológica, a qué bloque alinea Argentina entonces? ¿De dónde proviene el origen del opresor y el oprimido? Bueno, Porque yo con creo- esa clave de lectura, ¿entendés una parte de la Argentina está en esa clave? Yo diría, no leí el comunicado de la Cancillería venezolana, pero estoy seguro que dice algo muy parecido. Es, O sea, no sé. es ese grupo de pertenencia, de alguna forma, el que sostiene este tipo de pensamiento que tiene toda una larga historia. Acá estamos en el medio de los cuetazos, de la gente en los refugios. Es decir, hoy no es motivo para hacer una elaboración histórico-sociológica desde la antigua Israel, los derechos palestinos. No es el momento. El de peronismo ese debate. dice, si fuéramos nosotros, Perón el primero en reconocer al Estado israelí en el 47. No, pero no solo eso, sino que indudablemente hay una relación con Israel muy importante. Tenemos una delegación invitada por el gobierno Ahora argentino mismo. en este momento A ver si hay una vacuna para israelí. evaluar si podemos hacer juntos una experiencia en la Argentina de desarrollo de la fase 3 de la vacuna israelí. Esas son las condiciones de la relación con El primer, Israel. entonces- el primer viaje internacional de Alberto Fernández fue A a Israel. Israel. A Israel. Y entonces, Diego, ¿cómo hay se un entiende? Hay un dato muy claro. No hay paridad entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, que tiene su sede en Ramallah, que tiene un reconocimiento. Acá hay un embajador claro. palestino, acá hay un grupo disidente de la Autoridad Nacional Palestina, que jamás, que ha tomado control. ¿Podés contar eso, digamos, en un párrafo para el que no sabe eso? ¿Qué es Hamás y en su relación con Palestina? Es un sector disidente de la Autoridad Palestina, es parte, en esto hay acuerdo por el cual no es que la Autoridad Nacional Palestina desconoce la existencia de Hamás como grupo, pero es un grupo que de facto hace más de 15 años que tomó control de facto y luego ha habido una elección hace años que no hay elección, inclusive ahora el presidente de la Autoridad Nacional Palestina suspendió una elección pensando que Hamás además iba a ganar nuevamente en Gaza. El problema político es complicadísimo, pero en la práctica nosotros pertenecemos
al mundo occidental, que reconoce casi unánimemente que Hamás es un grupo terrorista, no es una representación nacional. De hecho, de un país. Argentina lo sigue reconociendo Nosotros como una lo organización reconocemos como un grupo jamás. terrorista. Entonces no se puede poner a la par un país con el que tenemos una relación tan importante. Pero como tenemos Argentina, con Israel. ¿se acuerdan cuando había una disputa por si se sacaba o no a Hezbollah de la lista de países terroristas? Que hubo una disputa que también incluyó el debate ideológico de una parte del peronismo, kirchnerismo y cierta izquierda en la Argentina que sabemos lo que piensa, muy anti-Israel en el sentido del Estado de Israel, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que uno de los argumentos de Argentina para salir del Grupo de Lima fue que nosotros no tenemos injerencia en los problemas internos de los demás países. Nosotros no nos metemos, históricamente, dice el peronismo, no nos metemos, nuestra doctrina... O en no Colombia meternos. se metieron y armaron otro lío más. Claro, grande. y ahora, Diego, cuando no había ninguna obligación de hacerlo, entraron. Pensemos que nosotros, aquí, tuviéramos que hacer el comunicado. Nos llama el presidente, dice, a ver, muchachos, ustedes que están reunidos ahí, no tienen un ratito para hacerme una propuesta de un comunicado. ¿Qué haríamos? Estoy seguro que nos pondríamos de acuerdo en sentir, por supuesto, desde el punto de vista humanitario, las pérdidas, especialmente de los chicos, de población civil, y exhortaríamos a las partes involucradas a la posibilidad de un cese el fuego, por ejemplo, y haríamos muy fácilmente un comunicado de sentido común, de valor humanitario, de expresión que esta comunidad, que tiene una historia de convivencia de más de 100 años de ciudadanos argentinos de origen árabe y musulmán con ciudadanos argentinos de origen judío. Bueno, no sería malo que exhortáramos desde nuestra experiencia de convivencia, y no hemos resuelto por los bombazos la convivencia entre comunidades étnicas diferentes, creo que no hubiera estado de más. Pero era ese el comunicado. Pero lo que pasa es que yo te agrego un punto que me parece que es clave, humildemente, que es, ¿para quién está destinado el comunicado? ¿A ser leído por quién? Si vos crees que el comunicado está hecho para que lo lea Israel y la autoridad palestina, es una cosa. Si vos pensás que está escrito para consumo interno, núcleo duro, etcétera, y países aliados, bueno, pero es lo que entonces pasa está hoy, bien pero escrito. eso es lo que pasa. bueno. Es no entender el lugar que tienen que ocupar. Digo, Es no están hablando como entender si fuera una Twitter. mesa- Twitter Pero lo no. leen afuera. Claro, pero están igual. hablando como si fuera una mesa de café. Digo, Esa es la el presidente realidad. dice lo que dice como si fuera una mesa de café. Pero esa Diego, es la ¿para realidad quién se del escribe un gobierno hoy. comunicado? La verdad, en la realidad... Para el público interno, no hay ninguna bueno, para duda. consumo interno. Para consumo interno. Pero por eso Oye, mismo, ¿es el hoy público es el entonces que frente, es anti-Israel? hoy ¿De es eso el estamos frente hablando? de todos. La realidad del frente de todos es así. Felipe Solá, que oficia con todas las dificultades que tiene, está en el lote de los funcionarios que no funcionan para Cristina. Entonces, todo el tiempo, toda situación que se mide y se toma, está mirando hacia el departamento de Juncal, Uruguay, donde vive Cristina, o la casa acá cerca en Constitución de la Hija, donde mora alguna vez es la vicepresidenta. Todo está dirigido ahí. Porque vos decías, Felipe Solá, un periodista tradicional, bueno, hubiera tenido la famosa tercera posición del peronismo y se hubiera puesto en un lugar pues, parecido como el que recién decía. Agrego un dato que me pasa un colega, Daniel Santa Cruz, un amigo además. No olvidemos los 85.000 argentinos que están en Israel en este momento y no hay ningún pronunciamiento de la Cancillería, de ningún funcionario del gobierno respecto de la seguridad de estos compatriotas que además están en los refugios. Es decir, empatía también con esos argentinos que están ahí pasándola muy mal. Ahora, Bueno, por Diego, eso vos marcabas un punto que te quería preguntar, que es, dijiste que el comunicado molestó a los israelíes, pero también a los palestinos. O sea, lograron una uniformidad de criterios en dos naciones que les cuesta entenderse. ¿Por qué se molestaron los palestinos? Bueno, lo que escuché del embajador palestino hace un rato por televisión es que no se hiciera mención específicamente en el comunicado del pecado de origen, que es la ocupación israelí de Palestina. O sea, se quedaron cortos. Se incluso quedaron con los cortos. palestinos. Pero Exactamente. obviamente insultaron de alguna lo manera a los que israelíes. pasa es que como no hay un objetivo real, el problema es que es un comunicado que tiene que ver con un hecho internacional. No es el señor Zanini y su señora, que obviamente no es una proclamación sanitaria internacional, sino un espanto local, una vergüenza local. Aquí hay un comunicado oficial emitido por la Cancillería, no es un comunicado del Instituto Patria o de la Cámpora. Bueno, es pero- un comunicado oficial de la Cancillería. Entonces tiene un impacto de que oficialmente lo que ha ocurrido es que la Cancillería ha emitido
un mensaje claramente tomando posición contra Israel. Punto. De eso no hay ninguna duda. Eso es lo que hicieron. Después el resto, si el motivo, si la psicología, si cuáles son los secretos ¿Cuál de es la la ignorancia. consecuencia? ¿Afecta en algo la relación con el gobierno israelí? Bueno, con mucha habilidad, yo diría, la embajadora israelí expresó su disconformidad o su displacer Con por mucha ese elegancia. comunicado, pero dijo, bueno, este comunicado no refleja la Las buenas intensidad y la relaciones importancia de la entre relación bilateral. Creo que salió bien del paso para relativizarlo y poder seguir todas las líneas de acción que hay de cooperación entre los dos países. Diego, acá hay un tema, no sé si vas ahí, Adri, y si no vas vos, y si no voy yo, que es digamos, Cristina, históricamente, o en los últimos años, históricamente no, porque en 2007 ella propuso mayor institucionalidad. ¿Se acuerdan, Cristina, Cobos y vos? Sí. La fórmula era mayor institucionalidad y inserción de Argentina en el mundo, codearse, y era así con Hillary y con Angela Merkel. ¿Recuerdan? Pasaron cosas después, ¿no? Y lo que pasó es que empezó a hablar del multilateralismo, ¿no? Como una visión del mundo donde ya no había guerra fría, etcétera. ¿Qué pensás vos de esta posición del multilateralismo donde hay que mantener equilibrios y buenas relaciones con países ideológicamente diversos? Bueno, esto es lo que debería ocurrir. Si hoy pensamos en el mundo actual, no hay Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo 50 años de vigencia, tuvo aspectos políticos, militares, económicos, terminó, la ganó Estados Unidos, se disolvió la Unión Soviética, por lo cual llamar Guerra Fría a esto ya es un error, porque es como si la llamáramos la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918, o llamáramos peste española al COVID. No, entonces el primer dato no es Guerra Fría. Hay una negociación muy caliente en el mundo, sin lugar a duda, con dos superpotencias en el vértice superior de la pirámide del poder mundial, que son Estados Unidos y China, pero con características muy curiosas. Hace 2 días se anunció oficialmente un laboratorio muy importante chino y Pfizer, escuchemos esto, el proyecto de elaborar en China y fabricar con patente de Pfizer. Eso, cuando uno escucha los ruidos que suenan en el mundo, no, esto es imposible. Es posible. ¿Quién es el principal socio hoy de Mercedes-Benz? No les tengo que explicar que Mercedes-Benz es una empresa de bandera y símbolo de Alemania. Es Geely, una compañía china. Es la mayor accionista de Mercedes-Benz. Entonces, lo que realmente está ocurriendo en el mundo, al margen del ruido defensivo de Estados Unidos frente a la ofensiva de ocupación del lugar de China, es una multipolaridad en lo cual yo me puedo imaginar a Huawei, que está en el eje de la tormenta, es decir, no, 5G, no tiene que entrar Huawei. Los americanos descubrieron que a partir de los celulares nos espían, ya lo sabemos. Cualquier marido o cualquier esposa sabe que no necesita ni a la CIA ni a los servicios de inteligencia de China para ser espiados a través de un celular. ¿Qué va a pasar con Huawei? Yo puedo asegurar que en proceso de la próxima década vamos a encontrar una Huawei que va a tener inversiones alemanas, brasileras, japonesas. Ya no vamos a saber vamos a saber que hay empresas multinacionales y vamos a tener que actualizar con trabajos que le vamos a tener que dar a especialistas quién es eventualmente el país de origen de los mayores inversores. Vamos a ese mundo, no vamos a los bloques de la Guerra Fría. Bien, me permiten, ¿tienen pólvora? Si tienen cosita. pólvora, la guardan en Una su sola cuarto. cosita que tenía que decir que Pero tenemos que hacer un corte, guarde la pólvora y la va a poder disparar después de la tanda. Dale, vamos. Bueno, antes de la tanda, esta... ¡Upa! Yo dejo sonar una vez. ¡Aló! ¿Qué tal? Bonsoir, buena nuit. ¿Quién es? Acá, el canciller. ¿Cómo estás, Diego? Yo estoy bien. ¿Cómo está usted con el comunicado que armó? Mira, la verdad que no lo redacté yo, lo redactó Saborido. Como fue un éxito lo del spot de Cuidadanía, entonces lo tenemos ahora para A Pedro redactar. Saborido, está muy bien. Pero bueno, me llovieron críticas por ese comunicado, ¿no?
Sí, por lo menos llovió, ¿no? Sí, decís que a mí, después de 40 años viviendo el Estado, ya me dicen cúpula de hierro, ¿no? Me tirás críticas o laburos en el sector privado y te los hago explotar en el aire. Soy de amianto. Pero bueno, estaba acá en el lobby del hotel tomando un whisky con los muchachos periodistas. Estamos en un veranito político. No sé si leyeron las gacetillas, digo, las notas periodísticas. Sí, las leímos. ¿Cómo les gusta el sanguchito a los periodistas, eh? Qué hambre que hay, ¿eh? Hay hambre ahí, pero Sí. escuche, ¿no va a haber problemas ahí diplomáticos? No, por para ese- nada. Mira, ayer pegué onda con Macron. Pego onda, Sí. En un momento le digo, che, qué buena que está tu mamá, Brigitte. Me dice, no, mi mujer. Así que bueno, mañana con el Papa, ¿no? Sí, mañana es un gran día. Mañana va, Sí. va Guzmán. Un ridículo. Están viendo si vestido de ahí blanco como ese tipo. La verdad que habla mucho de democracia el Papa, pero lo eligieron 100 viejos que no laburaron su puta vida, ¿no? Digamos las cosas como son, ¿no? Está bien, yo le quiero decir una cosa. No que va a ser mañana bien usted una va- cancillería más cercana a lo que piensa la gente. Ponele, vos lo ves a Biden, ¿y qué pensás? Este viejo no corta el pan dulce. No, ay Dios mío, está deslenguado, Es así. Felipe. Sí. ¿Por qué vos lo podés pensar y yo no lo puedo decir? No, está bien. ¿Solamente porque tengo el cargo diplomático más importante del país? Bueno, Escuchame. ¿No era que había que hacerse el boludo? Sí, por eso, justo ahora está llegando el room service, el creme brûlée, así que merci beaucoup. Tomá, quédate el vuelto, ¿eh? Estoy haciendo un desastre con los viáticos, no digas nada. Ay, basta, no queremos escuchar más nada. Sí, no, estoy más obsceno que esa niña acá. Pero bueno, ¿El wikisito le entró al wikisito del frigobar o no? sí, es una cosa... Las arrasamos con todo. latitas, el agua mineral cara, esa francesa, ¿le entró o no? No, tremendo. Me acordé del agua de Aiza, de Malena, que no es intomable. Pero bueno, es lo que Muchas toman gracias, ustedes los canciller. pobres, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias, canciller. Ya, Bueno, un abrazo. Espero que esto no haya generado ningún quilombo. Tenía para cerrar un chiste paisano, pero dije, no, me voy a la mierda. yo le diría que no pida una carta de más en el casino porque se va, Sí. se pasa. Te Gracias. considero mi amigo, ¿eh? Está muy bien. Chao, Gracias, Felipe. Bueno, tenías algo antes del corte y era... No, era porque justamente Gerard había hablado dice, yo no había visto todavía el comunicado de Venezuela, pero seguramente había parecido al argentino. El comunicado de Venezuela dice, Venezuela condena nuevas acciones violentas emprendidas por Israel contra el pueblo palestino. Ese es el nombre nomás del documento, así que imagínatelo, ¿no? Bueno, pero Bien. yo lo que pensaba era que se relaciona este tema de alguna manera con lo que hablábamos al principio, en que pareciera que el Estado se maneja como la oficina, como la unidad básica. Entonces, bueno, necesitamos hacer un comunicado para quedar bien con los grupos. Hacemos. Necesitamos vacunarnos, nos vacunamos. Digo, lo que es extraño es que la Cancillería debería ser de una política de sostenida. No puede ser que entran los compañeros y cambia totalmente. Bueno, ahora nos peleamos con este. Digo, el alineamiento del mundo no se puede resolver. Bueno, eso te pasa también, supongo que... Pero vos Gerardo pensás que tiene la claro. Cancillería en Argentina va a ser una política de Estado y que vamos, digamos, pasan los gobiernos y van rotando y va a haber una política Bueno, pero digo, de Cancillería que se mantiene fija 10 Igual, años. el kirchnerismo Eso- sí fue coherente, Osvaldo. O sea, Eh, siempre fue el con kirchnerismo este fue tinte coherente. anti-Israel, por decirlo de una manera elegante, porque todos estamos pensando en otra cosa. Digo, acá parece haber una cuestión de piel en cuanto a cómo se plantan ante Israel y por qué no le dicen nada más a una organización terrorista. Lo mismo con Antisemitismo. Hezbollah. Pero seguramente Gerard sabe esto que vos decías, digo, no hay un trabajo profesional en Cancillería porque se cambian los embajadores, hay muy pocos embajadores de carrera. Yo diría, no tenemos Estado en este momento, entonces sería casi ridículo pensar en una Cancillería profesional, estable, con política, con objetivos a largo plazo, cuando tenemos un estado de improvisación absoluta. Esto inunda a absolutamente todos los sectores administrativos. La Cancillería finalmente es un sector más del Estado o del no Estado. En este caso estamos en que es un sector del no Estado. Bien, Diego Velar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Última tanda. Bueno, muchas gracias como siempre por habernos acompañado ahora a dos voces. Hasta mañana.